De hoy va dedicada a la eterna disputa entre ciencia y filosofía, que ya veremos que no es tan eterna y que va adoptando distintas formas, y una de sus últimas y más refinadas es la originada en una disputa entre un filósofo y un científico en 1922, ni más ni menos que Albert Einstein y Henri Bergson. Bergson. Y ellos hablaron sobre el tiempo, qué significa el tiempo y quién tiene derecho a definirlo. Para ello vamos a leer un par de capítulos de un libro muy bonito de Jimena Canales, que ha sido traducido hace poco al español, con el título precisamente del físico y el filósofo, y que habla de esa disputa en 1922 entre Einstein y Bergson y qué dijo uno y qué dijo el otro. Para ello, lo primero que conviene entender brevemente es cuál es la idea que Einstein propone del tiempo y en qué difería de la idea más tradicional del tiempo en física. Y a ver, para explicar brevemente la teoría de la relatividad especial, que apareció en 1905, Einstein parte de que los sistemas inerciales son equivalentes, que esto es el principio de relatividad de Galileo, y también las ecuaciones de equivalencia de Lorentz, pero esto simplemente significa que en el vacío un cuerpo en movimiento respecto a otro en reposo se puede ver como en reposo y al otro en movimiento. Es como cuando vas en un tren y tu tren empieza a andar y crees que está moviéndose otro tren que estás viendo desde el tuyo, y solo cuando aparece un tercer punto de referencia, cuando tú mismo sientes el movimiento, pues entonces ya sabes que eres tú quien te estás moviendo. Pero en el vacío, comparando dos cuerpos uno respecto al otro, no hay diferencia entre el reposo y el movimiento, digamos. Einstein estableció que, siendo eso verdad, pero siendo también verdad que la velocidad de la luz es constante, esta equivalencia se rompe en algunos casos y significa que el tiempo correría más lentamente para un cuerpo acelerado que para uno en reposo. ¿Por qué? Pues a ver, esta gráfica típica lo explica bastante bien. Tenemos un haz de luz que hace de reloj, en el sentido de que el tiempo que tarda en la luz de ir del reloj del espejo de arriba al fotodetector de abajo es siempre el mismo. Si a su vez ese sistema, este espejo, lo estamos moviendo, mm, lo estamos moviendo, la luz va a tardar más tiempo en recorrer. O sea, no va a tardar. La distancia que tiene que recorrer la luz a velocidad constante va a ser mayor, como veis perfectamente. Esta línea recta es menor que esta línea recta, con lo cual la distancia va a ser mayor, con lo cual va a tardar más tiempo en marcar la misma hora, como si dijéramos. Creo que se ha entendido la explicación. El reloj en movimiento, por tanto, será más lento. Esto es lo que se llama la dilatación del tiempo, entre otras paradojas, y una de las más famosas fue la del experimento mental de los gemelos, dos gemelos que obviamente tienen la misma edad. Uno de ellos viaja al espacio exterior a la velocidad de la luz, y cuando vuelve unos pocos de años después, pues es más joven que el que se ha quedado en tierra, porque su tiempo ha ido más lento. Es decir, que en vez del tiempo absoluto de Newton, el tiempo depende ahora del sistema inercial que se tome como referencia. No hay, por tanto, una simultaneidad absoluta, sino que dos relojes son simultáneos según el marco de referencia. Hay un historiador, Peter Gallison, que por cierto creo que fue director en Harvard de Jimena Canales, la autora del libro que vamos a hablar luego. Tiene un libro que se llama Relojes de Einstein y mapas de Poincaré, que también está traducido al español, y dice que el trabajo de Einstein previamente a la publicación en 1905, en la oficina de patentes, recibiendo proyectos para coordinar relojes, eh, para telegrafía y para viajes en tren, o sea, cómo evitar que se choquen dos trenes por la misma vía, pues lo importante es coordinar relojes de un sitio a otro. Y se utiliza la telegrafía para coordinar esos relojes, pero el modo de coordinarlos, las patentes que le llegaban a Einstein, que Einstein tenía que juzgar, eran relativos unos a otros. O sea,
no respecto a un reloj universal previo, sino cómo coordinar unos relojes con respecto a otros. Entonces esta noción, además de las lecturas que Einstein hizo de Mach y sus críticas al espacio y tiempo absolutos de Newton, pues habrían sido muy importantes para la nueva noción de simultaneidad relativa que proponía Einstein. Bien, la teoría de la relatividad general es una ampliación de esto de la relatividad especial, pero no ya en el vacío, sino en un espacio con gravedad. Y la principal aportación de Einstein es que añadiendo el tiempo a las tres dimensiones del espacio, la masa curva el espacio-tiempo, de modo que la geometría depende de los tiempos que lo habitan. Cuando hablamos en la clase que hablamos sobre la geometría euclidia y su papel en el mundo, vimos que para Pascal, por ejemplo, era el fundamento de un espacio absoluto, tridimensional. Y vimos que para Hilbert, escribiendo justo en esta época, 1923, decía, no, esto es que Pascal y otros se tomaron demasiado en serio la geometría euclidia, la hipostasiaron, diríamos, ¿no? Entonces, frente a esa geometría euclidia, Einstein usa geometrías riemannianas, según la cual el espacio es curvo. Y es muy conocido que en 1900 la teoría de la relatividad general la publicó Einstein en el 15-16 y en 1919 Eddington organizó una expedición para calcular si efectivamente el espacio curvo curvaba la trayectoria de la luz de una estrella, y el modo de medirlo era con un eclipse solar, o sea, la luna tapaba la luz del sol desde el punto de vista del observador, de los observadores del eclipse, de modo que se podían ver las estrellas que estaban detrás del sol y se podía calcular su posición y el desvío que tenía la trayectoria. Aunque hubo varias trampas en el experimento, sin embargo, se confirmó la teoría de Einstein y fue además un éxito propagandístico. Y eso es 1919, ese es el contexto con el que llega Einstein a París en abril de 1922 a exponer la teoría de la relatividad. Y entre otras eminencias del público pues estaba Bergson, que era mucho mayor que Einstein y que era en esa época pues ya una eminencia en filosofía, bueno, mucho mayor, era relativamente joven para un filósofo, tenía 50 años, pero era ya una eminencia y además llevaba varios años sin publicar nada gordo y más o menos se daba por supuesto que ya estaba todo dicho, ¿no? Y esta es la curvatura de la estrella, la trayectoria de la luz de la estrella, perdón, siendo curvada por el espacio-tiempo en un eclipse observable porque la luz del sol está siendo tapada por la luna desde el punto de vista del observador. Y esta es esta idea que os decía de simultaneidad relativa, de unos relojes son simultáneos no respecto a un tiempo absoluto, sino respecto unos a otros. Pues bien, estos son el libro de Jimena Canales, en la edición de 1915, que por cierto yo reseñé en su momento para Investigación y Ciencia, y esta es la versión española actual que os recomiendo, porque aunque hemos leído 2 capítulos, es mucho más extensa. Pues bien, llegan a este diálogo de 1922, habiendo demostrado Einstein, según este texto, esto es Jimena Canales, que se tenía que descartar para siempre nuestra creencia en el significado objetivo de la simultaneidad, así como en el tiempo absoluto. Esto es lo que hemos visto. Bien, pues esto es Einstein y Bergson le incitan a otros a hablar y entonces habla y dice, bueno, sí, eso está muy bien, la verdad es que es muy impresionante lo que ha conseguido usted, ha demostrado que en física tal y cual, pero habría que no olvidar que hay otros tiempos que hay otros tiempos, otras maneras de definir el tiempo, no solo, o de pensar el tiempo, no solo la física, sino la filosófica. Y ahí Einstein le dijo, el tiempo de los filósofos no existe. Y esa frase, le temps de philosophe n'existe pas, pues puso nervioso a Bergson, tanto que escribió Duración y simultaneidad, unos pocos meses después, que fue un libro que
bueno, que se daba por supuesto que Bergson ya no aportaría mucho, pues ese libro aportó, pues se considera un hito importante en la carrera filosófica de Bergson. Fue un libro en el que no niega la relatividad de Einstein, sino que la acepta, aunque a veces en la retórica del libro parece que la está negando, y de hecho la mayoría de los ataques al libro lo recibió por ese lado, diciendo, no, es que usted simplemente no ha entendido física, no sabe física, no ha entendido la relatividad de Einstein, y Bergson decía, sí, sí, sí que la ha entendido, lo que pasa es que la acepto en su ámbito reducido. Lo que no aceptaba Bergson era el absolutismo de Einstein de no existe el tiempo de los filósofos, solo existe el tiempo de los físicos, o, decía Einstein, el tiempo psicológico, que es un tiempo subjetivo, es un tiempo, en pocas palabras, falso. O sea, el tiempo físico es el objetivo, medible por relojes tal y cual, y el otro pues es una apariencia que nosotros como seres finitos y chiquititos tenemos, pero que no da cuenta de la complejidad, no da cuenta del tiempo real, simplemente. Total, Einstein dice el tiempo de los filósofos no existe, Bergson le responde con duración y simultaneidad. Esto para Jimena Canales abrió, más que abrió diríamos, profundizó la dicotomía polarizada entre ciencia y filosofía, que tenía una larga historia, pero que sobre todo a partir del siglo XIX se había establecido bastante con la distinción entre filosofía natural y ciencias positivas, que es una distinción que está a la base, pues ni más ni menos que de, por ejemplo, Comte y su discurso del método positivo, en el cual, y su curso de filosofía positiva, según el cual hay tres estadios en la historia de la humanidad. El primero es teológico, mítico, el segundo es metafísico y el tercero es el científico. Y el científico se opone a los dos anteriores y se opone muy frontalmente al metafísico, en el sentido de que ahora, a partir de entonces, es la propia empiria y las leyes fenoménicas en torno a esos datos empíricos son los que van a sustituir la especulación filosófica. Y este debate se reproduce y se acentúa en el siglo XX a raíz de esta discusión entre Einstein y Bergson, que lleva, por ejemplo, a Reichenbach, a ver si lo tengo por aquí. Pues no lo tengo. Sí, mira. Reichenbach, que es junto con Carnap uno de los fundadores del neopositivismo, que toman esa idea de Comte en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Su enemigo es la metafísica, y la metafísica, lo que están entendiendo por metafísica, dice Canales, es Bergson, sobre todo, vamos, su archienemigo es Bergson. Y la respuesta de Reichenbach es, no, es que son los experimentos los que han fallado a favor de la concepción de Einstein. O sea, lo de Einstein es una cosa de experiencia. Por ejemplo, de experiencias con la velocidad de la luz, que nos confirman que su velocidad es constante y incluso aproximan una solución de cuál sea esa velocidad. Claro, esto hoy en día es más cierto que en su momento, pero en su momento no estaba del todo claro, vamos, y hoy en día sigue habiendo gente que lo pone un poco en duda. Hoy en día lo que sí que es cierto es que se ha comprobado experimentalmente desde los 70 la dilatación del tiempo según los sistemas inerciales. Pero no es cierto que toda la teoría de Einstein fuera un producto simple de la experiencia. Ya veremos mañana que hablaremos un poco más del empirismo y del empirismo lógico de Reichenbach y Carnap, como filosofía de la ciencia, aunque ha sido la filosofía de la ciencia seguramente más importante del siglo XX, pues es un poco coja. Esa insistencia en la experiencia, que por cierto llevaba a quitar del medio la importancia de todos los aparatos y la importancia de todas las teorías que median, teorías matemáticas y todo, que median entre la ley y la experiencia, pues esa insistencia en la experiencia limita bastante las posibilidades de entender las ciencias del empirismo, tanto del empirismo de Locke y Hume como del empirismo lógico de Reichenbach y Carnap.
A esta idea del tiempo, ¿qué oponía Bergson? Pues oponía un tiempo con mayúsculas. En vez del tiempo con minúsculas, el tiempo de la filosofía era el tiempo con mayúsculas y decía, no basta con leer un número, una hora que da un instrumento, el reloj, sino que hay que evaluar el significado general de ese momento. Y es un significado amplio de ciertos sucesos que explican por qué los relojes funcionan, por qué se fabrican, por qué la gente los compra. En fin, la visión de Bergson es, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros el tiempo físico, ¿no? De dónde que el tiempo filosófico sigue siendo necesario a pesar de esta solución que ha dado Einstein al tiempo físico, porque el tiempo físico no nos dice nada relevante para nuestra vida, digamos. Mm, claro, ¿qué, ¿qué interpretación podemos hacer de esto? Pues hay varias. El interés del libro de Canales, que además de estar muy bien escrito y ser muy interesante, es que se dedica precisamente a romper la dicotomía entre ciencia y filosofía. Y un modo de romper esa dicotomía es romper ambas categorías. Ciencia, porque no solo existe, no el tiempo de la física no es el único tiempo de la ciencia, digamos, sino que hay un tiempo de la biología, o seguramente más de uno, y en ese tiempo de la biología, por cierto, veremos en las clases dedicadas a ellos, la teleología, el contar el tiempo según el después y el antes, o sea, procesos orgánicos que parece que llevan a un fin, la finalidad, ese tiempo de la biología tiene mucho que ver y no es el tiempo, la noción de simultaneidad y de tiempo físico sirve poco, de Einstein sirve poco para entender el tiempo en biología. Hay un tiempo de la psicología, que no es solamente esa apariencia que decía Einstein, sino que hay que explicarla también. Incluso si fuera una apariencia, pues habría que explicarla. El tiempo de la antropología, de la sociología, seguramente el tiempo de la economía, los ciclos, en fin, que hay ciencias distintas que dan conceptos distintos del tiempo y que no siempre son reducibles entre sí. La categoría filosofía, pues ya hemos visto varias veces en clase que también se rompe porque hay varias filosofías tampoco compatibles entre sí. Y la cuestión que queda es, bueno, pues cuál es la relación entre ese tiempo con minúscula de las categorías científicas y el tiempo con mayúscula de la filosofía. Y en clase hemos visto varias posibilidades. Yo la que proponía es que la filosofía es una reflexión de segundo grado, porque Bergson a veces parece que propone una idea, bueno, su idea de impulso vital, del elan vital, es que todo el universo, en tanto que la forma del universo, según Kant, y en esto Bergson sigue a Kant, la imponen los humanos de algún modo, o sea, Bergson no sigue a Kant exactamente, pero en esta idea sí, la forma del universo de algún modo la imponen los humanos, pues el propio interés vital de los humanos en el tiempo atraviesa, por tanto, a todo el universo. Pero hay pasajes de Bergson en los que efectivamente inflama la retórica de la mística, que Bergson ya era conocido por tener tendencia a eso, a hablar de las vivencias temporales como una cosa a la que solo se puede tener acceso mediante la intuición directa. Claro, esto hace muy difícil la discusión filosófica. Esta perspectiva mística de la intuición directa hace muy difícil poder hablar en ningún término en el que quepa el diálogo y la contrastación de teorías, ¿no? Entonces, aunque eso sigue siendo una opción que muchos filósofos adoptan, otra opción para filosofías que no quieran abrazar esa especie de misticismo sería ver que la relación del tiempo con mayúsculas con los tiempos de las ciencias con minúsculas es una de segundo grado. Son los tiempos con minúsculas existen no solo en las ciencias, sino también pues en las prácticas agrícolas, astronómicas, ya desde Mesopotamia y Egipto, o incluso desde Stone Age, antes de que hubiera escritura, ya sabemos que sabían del tiempo astronómico. El tiempo también existe en prácticas no científicas, en las religiones, en el animismo. En fin, hay diferentes concepciones del tiempo y la filosofía precisamente surge cuando esas concepciones chocan entre sí y surge como la necesidad de entender o sí, de dar parámetros para la idea de tiempo con mayúscula frente a los conceptos científicos de tiempo con minúscula. Pues nada,
queda la lectura de todo el libro y no solo de los capítulos que hemos leído, del libro de Jimena Canales recomendada, y mañana más.